y vamos a hablar de lo que es un reactor químico. Así de manera resumida, pues un reactor químico, pues es la parte importante para nosotros como ingenieros químicos, lo que nos hace ser diferentes a todos los demás ingenieros. ¿Por qué? Porque es que nos hace ser diferentes a todos los demás ingenieros, porque pues aquí es donde se llevan a cabo las reacciones químicas, ¿sí? Dentro de un reactor químico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, difícilmente comprenderá qué es lo que ocurre dentro de un reactor químico, porque se está llevando a cabo una transformación. Reactivos se están convirtiendo en productos, se está ocurriendo una reacción química. Además, nos hace diferentes hacia los químicos industriales, porque aquí nosotros estamos trabajando en un diseño, en un equipo, vamos a llamarle equipo industrial, en el cual no únicamente está ocurriendo una reacción, es importante la reacción química que está ocurriendo como tal, sino hay otros muchos factores que involucran un adecuado funcionamiento de un reactor químico, como puede ser el tamaño del reactor, puede ser el material del reactor, ¿sí? El diseño del reactor como tal, ¿para qué? Para facilitar el contacto entre los reactivos para que la reacción se pueda llevar a cabo. Si es una reacción catalítica, facilitar el contacto entre los reactivos con el catalizador para que este reactivo a través del catalizador se logre transformar en un producto. Si tenemos una reacción en varias fases, qué es lo que yo tengo que hacer para facilitar la transferencia de masa en las distintas fases y pueda lograr tener el contacto entre los reactivos diferentes para llevar a cabo la reacción, o bien entre el reactivo y el catalizador para que la reacción ocurra. Es por eso que esta parte del reactor químico es lo que nos hace a nosotros como ingenieros diferentes a todos los demás ingenieros químicos. Perdón, a todos los demás ingenieros. Obviamente necesitamos, no por eso somos mejores a los demás, simplemente somos distintos. ¿Por qué? Porque necesitamos el apoyo de las diversas ramas de ingeniería. Por ejemplo, necesitamos el apoyo de un ingeniero mecánico para que nos facilite el mejor diseño de este recipiente del reactor, que nosotros lo podemos considerar como un recipiente a presión. Nos puede hacer un mejor diseño ¿para qué? Para en un momento dado, por ejemplo, cuestiones tan simples como el espesor de la pared del reactor por la temperatura y la presión a la cual estaremos trabajando, ¿sí? Necesitamos tener el apoyo de un ingeniero eléctrico para que me facilite el control de las condiciones de operación del reactor, si tengo que calentar, si tengo que enfriar, pues a través de un diseño adecuado y de dispositivos eléctricos y electrónicos, pues puedo lograr tener un adecuado funcionamiento del reactor. Y de igual forma, pues necesito el apoyo de un químico, de un químico industrial para entender cómo está ocurriendo esa reacción química, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues nosotros debemos englobar y sintetizar todos esos conocimientos dentro de esta parte, ¿sí? De alguna manera, pues decimos que el reactor químico es una unidad procesadora que se diseña para que el interior se lleve a cabo una o varias reacciones químicas. Aquí, pues bueno, con el conocimiento que yo tengo, pues voy a tener que encontrar las condiciones adecuadas de reacción para que ocurra principalmente la reacción que yo quiero, vamos a llamar la reacción principal, y que se minimicen las reacciones secundarias. Han de recordar que existen pues reacciones complejas, ¿verdad? Donde tenemos reacciones en serie o reacciones en paralelo. Y pues vamos a buscar que ocurra principalmente la reacción que yo estoy buscando, ¿sí? Esta unidad se construye de tal forma que sus funciones principales sean las siguientes: asegurar que el tipo de contacto o modo de fluir de los reactantes en el interior del recipiente sea el adecuado. ¿Para qué? Pues para que la reacción ocurra, haya un contacto adecuado y preciso de los reactivos entre sí o de los reactivos con el catalizador. Asimismo, por el tamaño, condiciones de flujo, diseño interno del reactor, pues que nos proporcione el tiempo suficiente de contacto entre los reactivos y el catalizador para conseguir el avance o la conversión deseada y permitir que se puedan trabajar con condiciones de presión y temperaturas correspondientes para que la reacción ocurra en el grado que nosotros queramos, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que,
que no podemos violar las leyes de la termodinámica, ¿sí? Todos esos aspectos termodinámicos se conservan. Si la reacción es exotérmica, no va a importar el diseño del reactor que nosotros tengamos, la reacción siempre va a ser exotérmica, no va a ser endotérmica. Si la reacción alcanza un equilibrio termodinámico con una conversión máxima del 80%, no va a importar el tipo de reactor que nosotros diseñemos, construyamos y operemos, no vamos a tener una conversión por arriba del 80%. ¿Qué tipo de reactores existen? Vamos a considerar aquí en este momento 3 tipos de reactores. Un reactor intermitente, donde en el caso de un reactor intermitente su forma de operar simple es nosotros cargamos los reactivos, cerramos el reactor, lo llevamos a condiciones de operación de presión y de temperatura, dejamos que la reacción transcurra un cierto tiempo, 20 minutos, 1 hora, 50 horas, 3 días o un mes, y detenemos la operación, abrimos el reactor, descargamos la mezcla reactiva. Dentro de la mezcla reactiva que ahora existe en el reactor, pues vamos a tener productos, muy probablemente tengamos reactivos, si no se alcanzó una conversión del 100%, si tenemos un reactivo en exceso. Descargamos esa mezcla reactiva, separamos los productos de los reactivos, podríamos volver a reutilizar los reactivos y al reactor lo lavamos, lo limpiamos y repetimos el ciclo. Volvemos a cargar reactivos, ocurre la reacción, descargamos productos, limpiamos y así sucesivamente. Eso se le conoce como un ciclo de reacción y vamos a tener un tiempo de ciclo. Esa es la forma de operar de un reactor intermitente, de manera simple. Un reactor de mezcla completa. Un reactor de mezcla completa, pues si ustedes observan el diseño, pues pareciera ser que es esencialmente lo mismo que un reactor intermitente. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una alimentación continua de reactivos y y los productos están saliendo también de manera continua. Aquí ustedes pues pueden observar cómo una vez que se alcanza cierto nivel aquí dentro del reactor, pues se está descargando el reactor. Ya ha ocurrido la reacción, ha tenido un cierto tiempo de reacción, ¿verdad? Que se le conoce en este caso como tiempo de residencia. Los reactivos se han transformado en productos y vamos a tener a la salida una mezcla que va a tener productos con reactivos. Nuevamente podemos separar los reactivos de los productos y los podríamos recircular. Este es un reactor de mezcla completa. Por otro lado, un reactor de flujo pistón, pues usted le conoce luego también como un reactor tubular, donde tenemos la alimentación a través de un tubo. Vamos a decir aquí un reactor tubular. Conforme va avanzando a través del reactor, ocurre la reacción, entonces la concentración de los reactivos va disminuyendo. En un momento dado, si se alcanza una conversión del 100%, todos los reactivos se han convertido en productos. ¿De acuerdo? Es una alimentación continua. Si a la salida tuviéramos aquí que no todos los reactivos se han convertido en productos, los podríamos separar y recircular nuevamente al reactor, pues para convertirlos de mayor manera. Ya los reactores reales, ¿sí? Podríamos ver que son esencialmente algunos de ellos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, un reactor de burbujeo, un reactor de lecho continuo, un reactor de lecho fluidizado, otro tipo de reactor de burbujeo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre uno y otro? Pues pueden observar más que todo el tamaño de las burbujas, ¿verdad? Entre uno y otras cuestiones. Ya son algunas consideraciones que hay que hacer en el diseño ya de reactores heterogéneos, ya reactores, vamos a llamarle un tanto más reales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, otra cuestión, aquí en el reactor de burbujeo no necesariamente tenemos un catalizador como tal, ¿sí? En el slurry reactor, pues sí tendríamos aquí que debe de haber un catalizador para que la reacción ocurra. ¿Qué otra diferencia tenemos con respecto a estos más? En el reactor de burbujeo, ya sea que tengamos catalizador o no tengamos catalizador, la fase predominante es la fase líquida y tenemos aquí algunas burbujas que ocupan un cierto espacio dentro del reactor, pero predominantemente la reacción es la mezcla dentro del reactor es líquida. Y esto me va a llevar a que en el 90-99% de los casos la reacción va a ocurrir
en la fase líquida. Esto va a implicar una transferencia de masa de los reactivos que se encuentran en un gas, se tienen que pasar a transferir a la fase líquida, hacer una difusión en la fase líquida, encontrar una molécula del reactivo que se encuentra en la fase líquida y que se lleve a cabo la reacción, ¿sí? Por otra parte, el trickle bed reactor, el reactor de lecho continuo, tenemos un catalizador. Aquí, si ustedes observan, la fase predominante es la fase gaseosa, ¿sí? Y tenemos ahí algunas, vamos a llamarle gotas de la fase líquida. Entonces, la reacción, ¿cómo va a ocurrir? Uno de los reactivos está en la fase líquida, se pone en contacto con el catalizador. Muy probablemente el gas primero se tenga que disolver a través de la fase líquida, tener una difusión en la fase líquida y llegar al catalizador para que la reacción ocurra. O bien, puede ser que directamente el reactivo que se encuentra en la fase gaseosa interactúe con un sitio activo del catalizador y posteriormente ocurra la reacción con el reactivo que está en la fase líquida. Por otra parte, el reactor de lecho fluidizado es un reactor en el cual tenemos una alimentación y descarga continua del catalizador. Aquí tenemos alimentación del catalizador y tenemos salida del catalizador. Este diseño se presenta para aquellos procesos en los cuales el catalizador se desactiva de manera muy rápida y entonces es necesario estarlo regenerando continuamente. O bien en aquellos reactores en los cuales tengamos más que todo un sistema o un proceso de absorción en el cual es muy común, por ejemplo, en el caso de eliminar los óxidos de azufre de los gases de combustión y recientemente pues también eliminar o capturar el dióxido de carbono en dichos gases de combustión. Por ejemplo, reafirmando o regresando a la desulfuración de los gases de combustión, tenemos la alimentación de gases de combustión que tengan óxidos de azufre. Por esta parte alimentamos partículas sólidas en suspensión, líquidas o como quieran ustedes verlo, no es tanto ahorita eso, el caso de óxido de calcio. El óxido de calcio reacciona con los óxidos de azufre, forma sulfato de calcio y entonces pues se descarga de manera continua. Si alimentamos óxido de calcio, reacciona con los óxidos de azufre, forma sulfato de calcio y se retira del reactor. Este es un ejemplo de un reactor de lecho fluidizado, ¿sí? Ahora, es importante tener presente o recordar algunos conceptos generales vistos previamente. Vamos a trabajar en términos de la conversión. Como les he comentado previamente, a veces es muy común que cuando hacemos balances de materia, balances de energía en un reactor, hablemos del avance de reacción. Sin embargo, para el diseño de reactores, pues no lo hacemos a partir de avances de reacción, sino que lo hacemos a partir del concepto de conversión. Entonces, a través de un balance general de masa en un reactor, pues podemos poner a los reactivos en términos de la conversión, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, y a los productos en términos de la conversión. De tal manera que los reactivos vamos a considerar siempre que el reactivo A es el reactivo limitante, B es un reactivo en exceso y pues bueno, R y S son productos. Entonces, en términos de la conversión, la concentración de A es igual a CA0 por 1 menos XA, donde XA es la conversión. CB es igual a CA0 por MB menos B sobre A por XA, donde MB es una relación molar. Esa relación molar, por ejemplo, puede ser CB0 entre CA0, pudiera ser una fracción molar YB0 entre YA0, podría ser número de moles NB0 entre NA0, una relación molar, ¿sí? B minúscula y A minúscula son los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Para los productos CR, por ejemplo, en términos de la conversión, será igual a CA0 por MR más R sobre A por XA. Es importante aquí notar la diferencia entre este más y este menos. ¿Por qué es más aquí? Pues porque es producto y se está generando durante la reacción. ¿Por qué es menos aquí para B? Porque es reactivo y se está consumiendo durante la reacción. MR es una relación molar. CR0 entre CA0, por ejemplo, y algo similar para S. La concentración de S, en términos de la concentración,
de la conversión es igual a CA0 por MS más S sobre A por XA. Para sistemas de densidad variable, pues es importante incorporar el concepto de razón de cambio, epsilon A, y entonces pues se modificaría en términos de la conversión, pues nos quedaría CA de esta manera, CB de esta otra, CR y CS. Es importante aquí pues una nueva acotación. Aquí también se está indicando cómo afecta la temperatura. Cuando trabajamos reactores isotérmicos, pues la temperatura inicial es igual a la temperatura en cualquier momento, ¿sí? Entonces, T0 es igual a, bueno, más bien T es igual a T0 y esto pues se cancela. Pero cuando trabajamos con reactores adiabáticos, por ejemplo, o reactores no isotérmicos, pues conforme la reacción va avanzando, la temperatura va cambiando y entonces es necesario también hacer esta corrección cuando trabajamos con sistemas a densidad variable. Esta es la razón de cambio, ¿sí? Cómo se calcula. Y hay que recordar que tenemos sistemas a densidad variable cuando la reacción ocurre en fase gas y el número de moléculas de reactivos es diferente al número de moléculas de productos. Y esto está dado por los coeficientes estequiométricos. Finalmente, como una especie de recordatorio, ¿cómo determinamos al reactivo limitante? Pues lo podemos hacer pues, a partir de esta relación, ¿sí? Si las moles de Y disponible entre las moles de X disponible es mayor a B sobre A, entonces X es el reactivo limitante, ¿sí? Básicamente lo que quiere decir esto es que MB, esto que tenemos acá, MB, sea mayor a B sobre A. Eso es lo que se tiene que cumplir para determinar que el reactivo limitante efectivamente es A, ¿sí? Que en este caso está dado por X. Y que cómo relacionamos a la velocidad de reacción con la temperatura, pues la velocidad de reacción o la ecuación de velocidad de reacción, pues está dado, por ejemplo, en forma simple, menos RA es igual a K por CA, donde K es la constante cinética, y esta constante cinética puede establecer una relación simple con la temperatura a partir de la ecuación de Arrhenius. Existen otras relaciones un tanto más complejas. No es el caso en este momento, el alcance del curso que tenemos aquí, trabajar con esas relaciones más complejas. Simple y sencillamente trabajamos con la ecuación de Arrhenius, donde la ecuación de Arrhenius nos dice que K es igual a A0 por la exponencial de menos EA sobre RT, donde A0 y EA son las constantes de la ecuación de Arrhenius. A0 es el factor de frecuencia que nos representa la probabilidad de colisión efectiva de reactivos para formar productos. Dicho de otra manera, pues más o menos nos indica el número de colisiones que deben de existir antes de tener una colisión realmente efectiva para que la reacción se lleve a cabo. Y la energía de activación pues representa la energía necesaria para alcanzar el umbral de reacción para que el umbral más bien para que los reactivos se puedan convertir en productos. Y la energía de activación es independiente del calor de reacción. No importa si tenemos una reacción exotérmica o una reacción endotérmica, siempre necesitamos una energía para que la reacción se lleve a cabo. Básicamente esos son los conceptos generales que son necesarios conocer para adentrarnos a lo que es el curso de ingeniería de reactores.